les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Bueno, muchas repercusiones en el programa de la semana pasada en función de la presencia del intendente Juan Zabaleta de Hurlingham, en donde dejó abierto un montón de posibilidades acerca del futuro de una parte del peronismo, hay que decirlo, ¿no? Y dejó abierta la posibilidad de que el propio Randazzo sea parte de algo que aspiran muchos intendentes, como en el caso de Zabaleta, y también no descarta cuestiones que tienen que ver con el alejamiento definitivo de Cristina Kirchner, que se mostró esta semana con Daniel Scioli. Una muestra, un gesto de algo que vaya uno a saber qué es lo que va a suceder. Muchas cosas para el día de hoy, ¿no? También tienen que ver con la presencia de Sebastián Pereiro, lo habíamos anticipado, que estuvo la semana pasada, el hombre de provincia, el radical, que nos va a venir a hablar de los derechos humanos, algo que de bastante peso. También va a estar en el programa del día de hoy Daniel Menéndez, es el coordinador general de Barrios de Pie, una organización que desde el primer momento se le puso enfrente al gobierno nacional, y de eso nos va a hablar, y también de del futuro político de una fuerza que como su base fundamental está en los movimientos sociales. Hay que ver qué va a suceder, y nos va a contar parte de esta situación de los movimientos sociales que no están pasando por su mejor momento. Y por último, ahí cuando ya el programa esté terminando, va a estar Javier Valente. ¿Quién es Javier Valente? Javier Valente es un fotógrafo que estuvo la semana pasada en Rosario, en la Marcha Federal de Mujeres, y fue reprimido, ¿no? Un hombre representante de la prensa que fue reprimido entre muchos. Una marcha que fue multitudinaria, con presencia de mujeres de todo el país, más de 70.000 personas, más de 70.000 mujeres, pero que lamentablemente trascendió por hechos medio que no tienen mucho que ver con la marcha, sino con hechos de violencia y de represión. De eso va a venir a hablar Javier Valente en instante. Y una última cosita que tiene que ver con el programa de la semana pasada. Lo que ustedes están viendo ahí es al señor Iuzzi, el hombre encargado de Comaco. ¿Por qué le muestro esto? Porque me dijeron mucho, pero hablaron del agua el otro día cuando estuvo el intendente Valenzuela en Martín Coronado, que el agua tiene nitrato, que tiene mucho sarro y que tiene un montón de cuestiones más. Y uno de los grandes responsables, si la edad no tiene impunidad, es el señor Iuzzi, que estaba ahí en la reunión pasando como un vecino común, que no lo es. Y que por otra parte, más allá de la responsabilidad, uno tiene cierta autoridad porque habló de la situación del agua de Comaco hace mucho tiempo, en los 90, ¿no? Así que no viene de ahora. Y la capacidad del señor Iuzzi es, la verdad, que es llamativa, ¿no? Tiene una línea de conducta, porque a lo largo del tiempo ha sido una persona oficialista, ha sido oficialista con el gobierno anterior, municipal, del señor Curto, y lo es ahora también dentro de lo que tiene que ver con la estructura de el gobierno de Valenzuela. Algunos dicen que ya no está más en Comaco, y yo tengo mis serias dudas. Perdónenme, pero dudo. De esta manera damos comienzo a este Aciertos y Errores, no sin antes mostrarle que el que estuvo por la zona, no estuvo por la zona, siempre está en la zona, es el intendente de San Martín, estuvo ahí en el Zanjón, en la parte periférica de ese distrito, acompañado por gente de Nación, más precisamente la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Marina Clemencewicz, y el subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de Obras Públicas y Vivienda, qué nombre, ¿no? Lucas Delfino, anunciando obras para un barrio que mucho lo necesita. Vean la nota y damos comienzo a este Aciertos y Errores del día de hoy. El municipio inició estas obras de equipamiento, espacio público, barrios de Independencia, de Curita, de 13 de julio, con la posibilidad de que que era un zanjón abandonado, hoy termine siendo un lugar de encuentro para el deporte, donde podamos tener una posta de salud y donde podamos desarrollar actividades para los chicos. Y la idea es que podamos avanzar en esta obra con el gobierno nacional y con el gobierno municipal y poder cumplir con este objetivo, que es que este zanjón esté ya
urbanizado, equipado, con el espacio para que los chicos puedan disfrutarlo, para que tengamos una oferta de salud, para que tengamos ofertas educativas y para que podamos integrar estos barrios desde la ocupación del espacio público. Esta es mi segunda visita a este barrio porque hemos firmado hace menos de una semana un convenio con el intendente y sus equipos para que desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio, podamos financiar la continuación de la puesta en valor de todo este espacio público, que el intendente terminó esta obra aquí hace 2 años y bueno, y hay una profunda necesidad de continuarla con canchas, recuperando lo que son espacios de encuentro, de juegos, iluminación. Vamos a tener todo un programa de recuperación de frentes de las casas y poder consolidar y que esto llegue hacia atrás para que también toda la gente que trabaja en lo que es la recolección tenga un lugar digno de trabajo. Acompañando esta obra muy importante de hábitat, sabemos que San Martín es un distrito que realmente necesita muchas de estas obras integrales, donde no solamente avanza la obra pública para modificar el espacio, sino también se tiene en cuenta todos los aspectos sociales y de integración de cada uno de los vecinos. Fue para nosotros una prioridad en la gestión urbanizar las villas, lo venimos haciendo desde el primer día, con asfalto, con iluminación, con jardín maternal, con centro de salud en cada barrio de San Martín, abandonado por muchísimos años. Hoy el Estado está llegando y va urbanizando, incluyendo a estos barrios a la vida de nuestra ciudad. En este caso además con apoyo del Gobierno Nacional y con la posibilidad de cumplir con un objetivo para nosotros muy claro, que es urbanizar las villas de nuestra ciudad e integrarlas a nuestro proyecto de ciudad. Bueno, me acompaña en este bloque Sebastián Pereiro, el hombre subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre que trabaja hace mucho tiempo con el actual vicegobernador de la provincia y es un hombre que viene del radicalismo, un radicalismo que hoy por hoy se muestra, si se quiere, raro, sencillamente porque busca su lugar en el mundo. Unos dicen que son radicales K, otros dicen que son radicales de Cambiemos, pero bueno, de eso vamos a hablar más luego. ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Cómo anda la provincia? Bien, gracias por invitarme. No, por favor. Estamos trabajando mucho, muy activos, todas las áreas. En el día antes de ayer tuvimos la reunión de gabinete ampliado con la gobernadora Vidal, donde participamos todas las áreas del gobierno de la provincia, todos los subsecretarios, los ministros, diputados, intendentes de Cambiemos. Y las directivas que tenemos es salir. O sea, ¿Cuál es el clima que se vive en la provincia? Más precisamente en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sencillamente porque uno... el común de la gente cree que hay una diferencia entre la provincia y lo que es nación. ¿Cómo es el clima en la provincia? En cuanto a todo, a la gestión, si se quiere. El trabajo es muy activo, o sea, realmente es un equipo de trabajo. La directiva, los primeros meses fueron complejos porque fue desandar todo el camino que nos dejaba el gobierno de Scioli, empezar a construir las estructuras administrativas que estaban desarmadas, las estructuras operativas que eran inexistentes, reorganizar el sentido de cada uno de los ministerios. Por lo menos nosotros en Derechos Humanos teníamos una idea de que era un área muy activa del gobierno de Scioli y no era así. Entonces los primeros meses fueron una mezcla de entusiasmo, de iniciativa, pero también de frustración de que no podía salir a trabajar y hacer operativos. En este segundo parte del año ya se empieza a ver los resultados de las medidas aplicadas en el primer semestre y ya podemos con un trabajo de campo mucho más activo. Entonces estamos con más entusiasmo. En el plano de los derechos humanos, o sea, uno imagina o tenía la idea que el anterior gobierno había hecho un trabajo, al menos en Nación. Vos por lo que decís, en provincia eso no era tan así. No tiene nada que ver las actividades que hacían desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación con las de provincia. Y el resto de las provincias tampoco. La provincia de Buenos Aires, la diferencia que tiene con el resto de las provincias es que tenía una estructura administrativa muy grande para la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, una planta de trabajadores muy grande. Lo que no tenían era una estructura operativa, o sea, realmente los trabajadores que querían salir a hacer trabajo de campo no podían. Nosotros en mi subsecretaría tenemos un solo vehículo para recorrer cárceles, comisarías, neuropsiquiátricos, ir a los juicios de lesa humanidad, las actividades protocolares, menores extraviados, controladores de admisión y permanencia, o sea, todas las actividades que hacemos desde la subsecretaría, un solo auto. No teníamos computadoras, no teníamos edificio, no teníamos escritorio. O sea, lo que se contaba... Sí, había un montón de personal, supuestamente. Había mucho personal, muchos de ellos muy calificados y muy comprometidos con el trabajo,
pero tampoco tenían realmente las herramientas o las directivas para salir a hacer trabajo de campo. ¿Cómo es la temática de los derechos humanos en un momento en donde la inseguridad es un tema fundamental? Y digo esto precisamente porque uno no puede separar el rol que puede tener, digamos, una persona, un delincuente, digamos, a la hora del juzgamiento con respecto a esos derechos que también les competen, ¿no? Sí, lo que hay que empezar a entender que la seguridad ciudadana y los derechos humanos no son cosas contrapuestas, o sea, no es porque a una persona se le garantice sus derechos, van en detrimento de los derechos de otros, o sea, no hay una lucha o una competencia de un derecho u el otro, son ambos derechos. Y lo que hay que construir es esto, que la seguridad es un derecho humano también, o sea, está puesto como parte de los resultados del 2030 por la ONU, que es la percepción de seguridad al uno estar en la calle, es un derecho humano. Y estamos trabajando para eso, tanto para que las víctimas tengan derecho durante los procesos, sean oídas como víctimas, como que el sistema penal o el sistema penitenciario trabaje en la readaptación de la persona, la inserción social y que la mayoría son jóvenes, no vuelvan a tener conflicto con la ley penal, porque son vecinos. O sea, los que roban en San Martín son vecinos de San Martín. En 3 de febrero lo mismo, en San Isidro lo mismo. Y nuestros derechos humanos, decían los vecinos, en función de la protesta por la muerte de una maestra en ese caso. Y nuestros derechos humanos son parece que los derechos tienen los delincuentes nada más. Se instaló esa dicotomía de que los derechos humanos son para personas detenidas o son para esa humanidad o están circunscriptos a ciertas actividades. Derechos humanos están en todas las acciones del gobierno, que parte de las directivas de Vidal y de Santiago Cantón es esto, es transversalizar el enfoque de derechos humanos en todas las políticas de derecho públicas. No sé, hablemos con Sensón de cómo hacer barrios, cómo hacer programas sociales de vivienda. No es solamente construir casas o soluciones habitacionales como se hacía, es construir un barrio, o sea, un barrio con escuelas, con hospitales, con calles, con plazas, donde la gente vive, no solamente duerme. Entonces la perspectiva de derechos humanos también va en seguridad. O sea, que haya más policías, quedó demostrado que no era la solución. No porque no eran necesarios más policías, porque si no esos policías tienen que tener herramientas y parte de esas herramientas es conocer el derecho del otro. Un operativo mal hecho donde se vulneran los derechos de la persona puede llevar a condenar a una persona inocente. ¿Qué ha pasado? O que la policía utilice la detención de las personas como una caja para que después terminen liberando personas que debían estar privadas de libertad o tienen retenidas personas que no tienen que estar detenidas. Bueno, cosas que están saliendo, lo que manifestás es cosas que están saliendo a la luz en estos días, digamos. Se han exonerado este año ya creo que 2.200 policías, malos agentes, o sea, no es que sea una persecución hacia la policía, eso es otra cosa, o sea, hacer el trabajo de asuntos internos no significa hacer una persecución al personal policial, sino es controlar a la policía para que realmente estén haciendo sus tareas y no como quedó una plata o en Morón el otro día con el tema del juego clandestino, recaudando dinero, porque eso también es tiempo que los agentes pasan haciendo tareas que no son propias y son ilegales además y son un delito. Sí, bueno, asuntos internos, en realidad llama la atención que ahora salgan estas cosas cuando en realidad el rol de asuntos internos tiene que ser un contralor de la policía en sí mismo, ¿no? Y está bien que sea así, ¿no? O sea, que funciona bien. Nosotros participamos con ellos, también la policía participa con ellos, donde hay casos que son graves o son actividades que vienen de larga data. Se trata de buscar soluciones integrales, no solamente sancionar al policía, sino buscar que esas actividades que son disfuncionales al rol de la policía sean eliminadas. Y en eso es importante que la policía se sienta cómoda y no solamente controlada y juzgada, porque si no también está esto, la policía es mala. Del otro lado, como los vecinos te dicen dónde están mis derechos, también hay muchos militantes de derechos humanos que te dicen la policía es mala. Y bueno, si es mala, ¿por qué en los últimos 10 años se duplicó la cantidad de agentes? Y no se le daba ni siquiera chalecos antibalas, o no se les permite sindicalizar, o no tienen condiciones dignas de trabajo, o tienen que estar cuidando detenidos cuando no lo tienen que hacer, con pilas de motos en las comisarías. También hay que analizar eso. No, es un tema muy complejo. Por eso no es una lucha de un derecho o el otro, son los derechos y hay que respetar los derechos de todos. Te llevo a otro terreno más cotidiano o que tiene que ver con tu función hoy aquí, digamos. Estamos a instancias ya de la elección del radicalismo, digamos, en donde, como decía al principio, hay una situación compleja, ¿no? Porque hay radicales
que integran o son parte del gobierno actual, tanto en la provincia como en la nación, pero también hay otros radicales que días pasados se reunieron con la expresidenta Cristina Kirchner y tienen otra mirada. ¿Por qué sucede eso en el radicalismo? Primero, la Unión Cívica Radical es un partido de 125 años y estos sigmas los ha tenido históricamente. El partido orgánico, o sea, institucionalmente está en Cambiemos. Las personas que se referencian como radicales y están con Cristina Kirchner no son parte del radicalismo. Hoy Leopoldo Moró no es parte del radicalismo, ni del día a día, ni de la toma de decisiones. Y me parece lo más sensato de él, que hizo su partido político y está cómodo ahí, pero no comparte y tampoco compartimos la forma de construcción. No las compartíamos hace 10 años cuando tenía esta relación con el Partido Justicialista en forma oculta y lo negaban. O sea, con Hugo Curto en 3 de febrero, por lo menos los últimos 15 años, nosotros todo el tiempo decíamos que había una convivencia oculta con las autoridades del radicalismo que respondían a Moró. Bueno, quedó en evidencia que eso era así. Por lo menos ahora lo hacen abiertamente. A ver, en función de tanto peronismo como radicalismo, porque también sucede esto en el peronismo, ¿no? No hay que decirlo de otra manera. Pero ¿quién es el que tiene, tanto en el radicalismo, el radicalómetro y en el peronismo el peronómetro, digamos? O sea, ¿quién es el que tiene la razón? Porque uno no puede negarle a Moró su origen radical, digamos. Nadie le niega que es radical. O sea, lo mismo que Cecilia Moró, que hoy está en el Frente Renovado. Claro, en el Frente Renovado también. No le negamos que no es radical, no forma parte del partido, que es otra cosa. El partido es una institución en la cual hay ciertas reglas, hay una conducción orgánica. Ellos no forman parte de la conducción. Ellos son radicales, nadie se los niega. Pueden volver al partido, reafiliarse, hacer lo que quieran. ¿Crees que es factible que vuelvan? O al menos... Primero, lo que pasa es que para volver tienen que... ¿Para qué? Porque ellos buscan construcciones muy personalistas. Nosotros lo que estamos tratando es... primero, de que el partido tenga una conducción clara y una conducción pragmática y ideológica clara. O sea, el sentido del partido no es nada más ocupar espacios de poder, sino qué hacemos con ese poder y qué buscamos. En 3 de febrero, ¿qué tipo de gobierno queremos? En la provincia de Buenos Aires, ¿qué gobierno queremos? En la Nación, ¿qué gobierno queremos? Y cuáles son las medidas que vamos a exigir, sea el rol que nos toque ocupar en cada uno, seamos oposición o seamos parte de un gobierno de coalición. Pero eso no estaba claro cuando ellos eran conducción. Entonces, me parece que lo que hay que solucionar o hay que discernir con ellos es eso, y no si son radicales o no, porque nadie hoy puede decirle a un chico que recién empieza a militar que no es radical, o a una persona que lleva 50 años en el partido que no es radical. El tema es qué es ser radical o hacia dónde apunta la Unión Cívica Radical, para que también los vecinos sepan qué partido político tenemos y qué queremos de los... ¿Crees que tanto el peronismo como el radicalismo van a pasar a ser historia y ya no va a ser un gobierno radical o un gobierno peronista, o sea, como lo era en otro momento, qué sé yo? Y lo que pasa es que si vamos a ver las políticas que Irigoyen llevaba a cabo, hoy por ahí no estaríamos muy de acuerdo, porque son realidades distintas. El partido también va transformándose. Lo que tiene que ser claro para los votantes, y que no pase cuando, por ejemplo, Menem, que proponía una cosa y hacía otra, es que sean claros. A Macri le dicen lo mismo también. Pero por eso, Macri es del PRO, nosotros nosotros en Cambiemos, como radicales que estamos en Cambiemos, lo que tenemos que hacer es que las políticas públicas que creemos que son necesarias, en el caso de la provincia de Buenos Aires fue el boleto único estudiantil, que fue una lucha de casi 40 años, y apenas asumió la gobernadora fue uno de los planteos que hicimos de que se reglamente, no como estaba la ley, porque era un disparate y era lo que vos decís, que no sea un acompañamiento bobo, sino que... Claro, no es por el poder o por un cargo, no vamos a aplaudir a Cristina por un cargo. Si Moró lo hace por un cargo, es problema de él. Si lo hace porque realmente cree que el modelo de Cristina Kirchner es el adecuado, ahí hay diferencias que no son conciliables, porque claramente lo que nos dejaron o lo que hicieron con el país generó un daño que lo terminan pagando los más necesitados, porque hoy nos tenemos que concentrar que el que tenga hambre coma, que se construyan las casas, que se termine la Ruta 8 y los vecinos que vienen en Loma Hermosa no tarden 2 horas para ir a trabajar o lo hagan en condiciones dignas. Eso es para lo que la gente nos vota, para lo que militamos nosotros. Después, ocupar un cargo de circunstancial. Nosotros fuimos oposición 30 años y la provincia que dejaron no es la provincia que nosotros queremos dejar al que gane en 4 años o en 8. Cristina dijo, si no le gusta la herencia, que la devuelva. No, la vamos a mejorar, o sea, no se lo vamos a devolver para que sigan haciendo desastres. Te agradezco mucho, Sebastián, tu presencia aquí. Muchas gracias. Nosotros en un instante continuamos con este aciertos y errores del día de hoy.
Los vecinos de 3 de febrero sacamos los residuos de 18 a 20 horas. O sea, ahora. Sácala vos también. Dale, que nos sirve a todos. Estamos trabajando para que 3 de febrero esté cada día más limpio. 3 de febrero, un lugar para crecer. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Escuchábamos hace un rato a Sebastián Pereiro, que es un hombre, sin lugar a dudas, con simpatía por el gobierno actual y en particular por lo que tiene que ver con la gestión de María Eugenia Vidal, ya que es uno de los integrantes de ese ejecutivo. En este bloque me acompaña Daniel Menéndez. Daniel Menéndez es el coordinador nacional de Barrios de Pie, una especie de secretario general, y es Barrio de Pie un movimiento que desde el primer momento se ha puesto, si se quiere, a las antípodas del actual gobierno, ¿no? Porque le marcó bien claro la cancha y en qué lugar está cada uno. ¿Es así, Daniel? Buenas noches, antes que nada. ¿Cómo estás? Un gusto. Sí, no solo en las antípodas. Nosotros estamos parados en un sector que estuvo muy postergado en los últimos años, incluso en la administración anterior. Ha habido niveles de pobreza que se han mantenido, que se han tratado de ocultar a través de las cifras del INDEC, trastocadas, manipuladas por toda una serie de personajes encabezados por Moreno, que le han hecho mucho mal a la posibilidad de discutir un modelo de desarrollo realmente inclusivo. Y desde ahí nosotros cuestionamos, ¿no? Cuestionamos en el sentido de que ha habido un crecimiento que no llegó, que no se tradujo en resolver problemas estructurales en nuestros barrios, y desde esa realidad es que nosotros vimos inmediatamente que asumió la nueva gestión que las primeras medidas fueron de lleno a afectar a esa situación difícil que heredaron, pero que evidentemente no están tratando de resolver con el ahínco y la fuerza que hace falta. A ver, en función de lo que me decís, yo escucho y digo, bueno, hay una buena. Se conocieron los datos de pobreza, digamos que con Moreno, como bien vos decías, sí, claro, esto no sucedía. Es bueno saber. Ahora, lo malo es que esos datos de pobreza han aumentado y de manera considerable, digamos. O sea, ¿qué lectura ustedes hacen de esto? De hecho, bueno, como decía al principio yo, ustedes han salido a la calle y se han manifestado, pero ¿qué lectura hacen en general, digamos, de toda esta cuestión? Porque la pobreza es una herencia, se trabaja en función de solucionar eso, se va a acrecentar. ¿Cómo es la mirada de ustedes? Mirá, ha pasado poco tiempo, pero se está como empezando a dibujar una idea de modelo de desarrollo que se plantea. Nosotros en ese esquema de desarrollo vemos que hay una parte que no entra, que no va a derramar una situación de mejora y de, lo que quiere toda familia, todo individuo, progresar, estar un poquito mejor, poder, dejarle a sus hijos algo para que se puedan desarrollar. Nosotros vemos que hay una porción de familias en nuestro país que están no están siendo pensadas en un esquema de desarrollo. Eso está expresado en que no ha sido la prioridad atender a la situación social que se ha heredado. Inmediatamente se asumió, se sacó las retenciones a los sectores concentrados del agro. 10 meses después uno ve los informes, lo único que creció en venta han sido las 4x4. Claro. Ha habido una devaluación que impactó de lleno en los alimentos, no ha habido política de contención de precios en los alimentos de la canasta básica, ha habido aumentos muy por debajo del aumento de los precios,
y sobre todo se ha pulverizado el mercado interno y se han deteriorado el trabajo informal, que es donde a partir de complementar ingresos, es decir, tenés un plan social o la asignación y salís a laburar en la construcción todo en negro, ¿no? O tenés una maquinita de coser y cortás y trabajás prendas para un taller, o agarrás la máquina de cortar pasto y vas al centro a ofrecer el laburo, o tenés un autito y trabajás de remisero, lo que fuere, que te sirve. Todo eso ustedes creen que... Está hecho pelota, básicamente. Sí. Está hecho pelota, está para atrás. Y no hay una mirada de cómo regeneramos un mercado o cómo discutimos nuevos derechos sobre esa porción de la clase obrera que en relación con la informalidad es más del 40%, que no tiene, que tiene dificultades para pararse y para defender sus derechos, y desde ahí, desde esa lectura, es que nosotros decimos, acá hay que generar políticas que posibiliten un esquema de crecimiento que genere trabajo, que se atienda a las pymes, que no se abra indiscriminadamente la exportación, que cierren las fábricas, las pequeñas fábricas que están cerrando y que se concentran el mercado en algunas empresas, o que se facilite la importación de determinados productos atentando contra el trabajo. Empieza a dibujarse un modelo. Sí, hasta Arcor esta semana ha tenido una situación compleja. Sí, 400 o una cantidad grande de Digo, como vos decías, pequeñas empresas, y estoy dando una de renombre que también ha tenido una situación compleja. A ver, el gobierno actual lo que manifiesta es que el asistencialismo, digamos, ellos lo siguen sosteniendo y lo han mejorado. Es bueno que lo mejoren, digamos, porque por ahí hay como una especie de contradicción también. Yo mejoro ese asistencialismo, no me sale la palabra, y por otro lado estoy reconociendo que si lo mejoro, la situación es más crítica, ¿no? Sí, no se lo ha mejorado en términos de ampliar el espectro al que se asiste, digamos, ¿no? Si bien hay una estigmatización y hay una discusión respecto de la cantidad de planes y programas sociales que hay, lo que es verdad es que el monto es por debajo, atendiendo Siguen manteniendo el mismo monto de otrora, ¿no? Se ha aumentado, pero muy por debajo de lo que aumentaron los precios. Pero el otro elemento es que hay una presión más grande en los intendentes, en los barrios, en la iglesia. Presión, quiero decir, se acercan cada vez más gente a ver cómo se puede incorporar o cómo se le tiende una mano a aquel justamente que perdió el trabajo informal, que tiene dificultades para acceder a fin de mes. Nosotros vemos, las noticias de principio de año han sido que los comedores están colapsados. ¿Sí? Aparecía un cura, un obispo, los movimientos sociales, los maestros de los consejos de los comedores que sostienen o que llevan adelante su tarea en las escuelas, y donde se provee de alimento a través de los comedores escolares. Todos estos actores dan cuenta de que cada vez viene más gente. La propia Margarita Barriento también reconoció, digamos, y nadie puede decir que no tiene ningún tipo de vínculo con el... Totalmente, por tanto, se mantiene una asistencia, pero aumenta la demanda. Ahora ya se está avanzando, o ya hace un tiempo es que se avanza sobre suspensiones, como bien vos decías, en trabajos formales. Entonces, todo ese cuadro hace que sea necesario una declaración que para nosotros está enmarcada en una emergencia social, que permitan trasladar presupuestos a justamente atender este colchón social que es bien importante. Y esa emergencia social de la que vos hablas, ¿vos ves que es acompañado por los actores políticos y en particular por los el sindicalismo, digo, que ha tenido esta semana una situación, digamos, por lo menos llamativa, digamos, en función del tan anunciado paro, que decían que al final no se hace? ¿Lo acompañan esos actores políticos y sindicales? Yo creo que por un lado, como bien vos decías, que se clarifique la situación social es bueno, porque gana lugar en la agenda sobre la base de datos alarmantes, ¿no? No solo que 1 de 3 argentinos es pobre, sino que en el país la mitad de los pibes están en situación de pobreza. La mitad de los pibes que tienen menos de 15, 16 años, que estudian, viven en una situación de pobreza, con todo lo que implica para poder progresar en el estudio, para poder pensar un proyecto de vida, para no caer en la fácil, para no caer en laburar para el tranza, para no caer en las mismas adicciones. Es decir,
cuando uno tiene una situación de dificultad para acceder a determinados bienes que le permitan vivir dignamente, bueno, es todo más difícil. Todos lo tenemos perfectamente claro, que cuando uno tiene dificultades económicas, todo cuesta más. Y sobre todo los pibes, que esforzarse para estudiar y para pensar un futuro es grave. Esa es la situación de emergencia, y que se debe atender en el corto plazo y en el mediano plazo. En el corto plazo nosotros creemos que hay que están las condiciones sociales en términos por todo este cuadro para declarar un paro. Si la CGT no lo hace, se va a expresar por otros canales. Ese es el problema que tiene la CGT, que si no convoca un paro... ¿Por qué crees que no lo hace? ¿Por falta de representatividad? ¿Porque por algún tipo de vínculo con el gobierno? ¿Cuál es la cuestión? Bueno, habrá que preguntarle a ellos cuál es el motivo. Uno lo que sí puede decir es que se equivocan. Se equivocan porque, bueno, eso hiere la representatividad que iba ganando la CGT, una nueva CGT que tenía un discurso, nosotros nos hemos juntado varias veces, y bueno, tiene un discurso interesante en relación con articular con otros sectores. Bueno, hay de todo, hay algunos que son más prudentes, que esconden detrás de cierta prudencia algunos otros intereses y canales con el gobierno actual, que bueno, que es parte justamente de lo que la sociedad repudia de la política, no representar los intereses que uno tiene el mandato de llevar adelante en función de otras cosas. Pero bueno, hay de todo. Nosotros creemos que también hay dirigentes que tienen mucha claridad y que bueno, que están llevando adelante un debate al interior de la CGT, pero que de todos modos, si no está el paro, se va a canalizar, como se ha hecho a lo largo de todo este año, con marchas enormes, desde la CTA, los movimientos sociales. Hay una situación que es innegable, y que si hay una convocatoria amplia y plural ante un no paro de la CGT, seguramente se va a expresar eso que está en la sociedad, que está en el barrio, que está en las fábricas, que es una preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de las familias trabajadoras y humildes. Recién te planteaba todo lo que tiene que ver con lo político, digamos, porque los movimientos sociales también tienen algún tipo de vínculo con algunos dirigentes políticos de cierta talla, digamos. Y en el caso de ustedes también, digamos, ¿cómo cree que va a ser el futuro de ustedes hacia adelante en lo que tiene que ver con lo político y en estas distintas construcciones que en apariencia se están mostrando, digamos, en principio de reuniones de personas que después desembocan en acuerdos políticos, ¿no? Bueno, nosotros siempre aspiramos a que se pueda expresar un polo, un espacio progresista, popular, que desde recuperar ciertas ideas de un modelo de crecimiento que se base en el trabajo pueda generar una mayor inclusión. ¿Hay algún personaje, una persona política que represente ese sector? Yo creo que se está gestando, se ha gestado alrededor del PRO y del gobierno actual un polo que de a poco va a ir dibujando su modelo de país, que uno avisora que es un gobierno esencialmente neoliberal, de derecha, que va a ajustar para garantizar ingresos a una porción de la sociedad, que lo dibuja con marketing y con mucha eficacia, y que lo trata de esconder, pero que la esencia es cercenar algunos derechos con lo que tiene que ver con los chicos, la represión en los barrios, un mayor poder a la policía, más allá de algunos cruces que se está teniendo. Ese es el norte. En lo económico, una situación como la que ya estamos viviendo. En lo internacional, un mayor alineamiento hacia los Estados Unidos, en detrimento de una política de integración latinoamericana. Todo eso parado en el fracaso que ha expresado un modelo que se asentó en el relato y que en pocas cuestiones y en pocos resultados, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay que parar, una cuestión que sea la antítesis de lo que ellos han logrado con éxito expresar y proponer a la sociedad. Todo eso va a ser un camino que hay distintos actores, hay sectores
independientes. ¿Puede impulsar Massa o Randazzo algún tipo de este tipo de sector, espacio? Puede ser, el Frente Progresista, sectores del progresismo, Radite Stolbizer, el Partido Socialista. Hay una cantidad de actores que ojalá se pueda amalgamar para, así como se ha construido esa posibilidad de gobierno actual, poder generar una alternativa que evite que se consolide otra camada de pobreza y que se sigan concentrando la riqueza en el país, porque tiene en el corto plazo un enorme padecimiento y en el mediano plazo secuelas muy graves, ¿no? Daniel, la última. ¿Cómo es el vínculo con...? ¿Hay diferencia entre nación y provincia? ¿Y cuál es el vínculo que ustedes tienen con María Eugenia Vidal? Hay diferencias que pueden pensarse en términos personales y de liderazgo a ojos vistas, digamos. Parece que María Eugenia Vidal es una persona que puede generar una mayor empatía y es menos acartonada. En términos de diálogo, hay sectores tanto en la nación como en la provincia que promueven la posibilidad de juntarse y discutir. Ahora, en términos concretos, ya ahí taja lo económico y las prioridades en relación con partidas presupuestarias. Y allí están alineados. Hay una solución a los problemas inmediatos que uno le lleva como preocupación, tanto en la salita, la situación de la escuela, la situación de los comedores escolares o la situación del barrio, que uno lo escuchan, pero tienen otras prioridades en términos de atender a determinados sectores. Así que hay un norte similar, de mucho diálogo y mucha, digamos, atención, pero poca respuestas que conduzcan a atender la urgencia. A resolver el problema. Exacto. Te agradezco tu presencia acá. Favor. Por lo visto no estás muy de acuerdo con eso que el segundo semestre se solucionaba todo. Está terminando el segundo semestre. no se ha resuelto mucho. Bueno, muchas gracias por tu presencia aquí en Aciertos y Errores. Nosotros vamos a una pausa y ya transitamos la última parte del programa del día de hoy. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. La semana pasada hubo un encuentro federal de mujeres, el número 31, me manifiesta acá la productora, y no nos queríamos ir de este programa sin hablar, y cierto es que lo más importante fue lo multitudinario de la marcha, que se encuentren esa cantidad de mujeres para hacer su reclamo o manifestarse ante la sociedad, me parece que es lo más relevante. Pero lamentablemente este hecho estuvo empañado de algunas situaciones medio feas, me acompaña en este bloque Javier Valente. Javier Valente es un fotógrafo que estaba ese día ahí y fue a hacer su laburo de fotógrafo y lamentablemente no le fue del todo bien. Buenas noches, gracias por venir, Javier. Te agradezco tu presencia aquí. Contanos qué pasó. Ahí vemos una foto que es bastante aclaratoria, pero contame vos, ¿qué pasó? Sí, bueno, yo me acerco a la plaza. Esto es en Rosario, ¿no? Porque tú no lo dices. Esto es en Rosario, es el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Yo me acerco a la plaza cuando me entero que ya había sucedido una primera represión. Cuando llego a la plaza, el panorama era muy enrarecido. Digo, había hombres encapuchados, digo, una situación muy rara que dista de lo que son los Encuentros Nacionales de Mujeres, custodiando la catedral, con la policía también resguardándolos. Pero cuando yo llego ya era un momento tenso, no había una represión latente.
Yo me acomodo, me apuesto con otros camarógrafos y otros fotógrafos en el vértice de la catedral, y en un momento vuelven a avanzar los cordones policiales y vuelven a reprimir. Antes de estos, uno de los oficiales del cordón policial, que estaba más inmediatamente cercano a mí, que estaba aproximadamente 4 metros, nos intenta sacar, nos identificamos con las acreditaciones de prensa, por lo cual no nos saca, y cuando vuelven a reprimir, otro de los oficiales, que es lo que se ve en la foto, me señala directamente a mí, porque era el único que estaba ahí en ese momento, me señala inmediatamente a mí y me dice corre. Yo estaba con cuclillas sacando fotos, me dice corre. Cuando me dice corre, claramente identifiqué una situación de peligro, me voy a levantar para irme. Cuando me estoy levantando siento el primer impacto en la pierna. Frente a eso, la magnitud del impacto generó que se me rompiera el pantalón de cuajo. Fue una situación 3 metros de distancia, era muy poca distancia para un escopetazo. Cuando ante esa situación yo reacciono y le digo, si sabes que soy de prensa, ¿qué haces? Cuando me doy vuelta me vuelve a haber un segundo impacto en la nuca. Vuelvo a decir, 3 metros, 4 metros. Un impacto en la cabeza podría haber sido trágico. Las postas fueron postas de goma, pero como decía en un programa de radio ayer, no hay que naturalizar esto, porque a Fuente Alba lo mataron con un gas lacrimógeno. No hace falta bala de plomo para generar hechos trágicos en situaciones de represión. En virtud de tu profesión, ¿qué lectura haces vos? Lo primero, una vez bajada la adrenalina y demás, del shock, del impacto en la cabeza, cuando ya estaba alejado, mi primera sensación fue no querían que hubiese prensa en el lugar. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? En ese momento, antes de que empezara la segunda etapa de la represión, cuando avanzaban los cordones policiales, se observaba claramente como por detrás de los cordones oficiales se llevaban... Pero está bien, pero ¿en qué parte estaban, digamos... porque esto no fue en el monumento a la bandera, que fue el acto central, digamos, sí. ¿No? Esto, ¿en dónde fue? Esto fue en la plaza central donde está la catedral. Sí, a un par de cuadras del monumento. ¿Y por qué estaban ahí, digamos? Porque las movilizaciones, como acostumbra los encuentros nacionales de mujeres, siempre se traslada en torno a la referencia del poder político y la referencia del poder religioso. Porque las principales consignas que tienen son el aborto legal, seguro y gratuito, en contra de los femicidios y las redes de trata. Entonces, siempre después de las primeras comisiones se organiza una gran movilización, en este caso fueron 75.000 mujeres, que pasan por todos los centros neurálgicos del poder político, religioso, de los lugares donde se localizan el Encuentro Nacional de Mujeres en cada año. Entonces, la idea, en principio, era justamente, como se arrancó del centro político, era ir hacia la catedral para que manifestaran su repudio. Algo que tiene que ver con la cotidianeidad en este tipo de evento, digamos, ¿no? Totalmente. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque yo sé bien cómo fue el tránsito y demás. Pero viste como que hay una situación que pareciera que justifica el hecho represivo, ¿no? O sea, por parte, en este caso, de los manifestantes o de las manifestantes, digamos, ¿no? Hay como esa mirada por parte de algunos sectores de la sociedad, bueno, pero nada justifica en absoluto todo este tipo de situación que es, o sea, y en concreto, primero, no a la represión, digamos, de las mujeres que se estaban manifestando y tampoco de gente que estaba laburando, porque en definitiva ustedes estaban laburando. Sí. Había varios fotógrafos, de hecho el fotógrafo de Telon, también hay muchos que no... ¿Por qué se da esta situación? ¿Vos por qué crees que se dio ese día en Rosario? Yo creo que, si bien a nivel nacional el Estado tiene un fuerte vínculo con la Iglesia, tiene un fuerte vínculo con sectores de la trata de personas, creo que el Estado santafesino es una expresión máxima de eso. El narcoestado rosarino tiene un vínculo muy estrecho no solo con el narcotráfico, sino también con la trata de personas, y está demostrado con la cantidad, con el porcentual de mujeres desaparecidas en Rosario. Me parece que el Estado
en convivencia con los sectores más recalcitrantes de la iglesia, que fueron los que armaron un cordón perimetral en la catedral, han actuado en favor de defender determinados intereses que tienen que ver con esto. Digo, la defensa de un negocio que no solo beneficia a sectores políticos, sino al mismo Estado, que sale a blanquear capitales que provienen del narcotráfico y demás. Digo, me parece que hay unos intereses muy, muy profundos ahí. Vos cubriste otras marchas de mujeres, digamos, si vos crees que esto, porque también sucedió con otro gobierno, ¿no? En Mar del Plata. Mar del Plata, sí. Mar del Plata también había sucedido, digamos, era otro gobierno. Digo, ¿por qué se da esta situación? El otro día escuchaba una mujer de los medios que decía, ojalá a la gente le molestase tanto las pintadas como las violaciones, tanto como las pintadas, ¿no es cierto? Y pareciera que el grueso de la gente no termina de entender, más allá de cómo se exprese cada uno, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero esta situación es compleja, ¿no? O sea... Me parece que el Encuentro Nacional de Mujeres, no en su totalidad, porque hay un montón de tipos de organizaciones, pero las organizaciones más de tipo clasista, como el Plenario de Trabajadoras, levantan consignas que claramente ponen de manifiesto, ponen sobre la mesa la convivencia del Estado con negocios que llevan directamente a la trata de personas. Entonces, poner de manifiesto eso, poner de manifiesto que los vínculos del Estado con la Iglesia no permiten avanzar en lo que tiene que ver con el derecho al aborto y demás, generan situaciones represivas. No, más vale. Lo que pasa es que nada justifica la represión. Esa es la cuestión, y esta es la cuestión de fondo de más allá. Cada cual se puede manifestar de la manera que lo siente. Uno podrá estar de acuerdo, podrá no estar de acuerdo. De hecho, hay gente que le molesta, pero de ahí a reprimir hay un paso bastante grande, y la verdad que no está bueno que te haya pasado lo que te pasó a vos como a otros colegas, digamos, ¿no? Porque uno está haciendo un laburo ahí, en definitiva. Sí, aparte que reprimir a los medios de comunicación implica que quieren cercenar la posibilidad de registrar determinados hechos. Entonces, que no quieran cercenar la posibilidad de registrar determinadas cosas implica que puedan hacer lo que quieran. Digo, si no hay una cámara, pueden hacer lo que quieran. Eso quedó demostrado con el Puente Porredón, con Costequi y Santillán, sin la existencia de un fotógrafo que registrara... pero aparte están para eso, están para registrar eso, están para el laburo ese, o sea que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ustedes están para laburar y uno está para laburar acá, si no estuvieran los fotógrafos, si no estuvieran los periodistas, o sea, no se contarían las cosas, y las cosas hay que contarlas, ¿no? Eso me parece que yo por eso quiero poner en valor el laburo tuyo, como el de esa foto es una muestra clara de una actitud de miércoles por parte de la fuerza. Vamos a ver el año que viene qué pasa cuando sea el Encuentro Nacional de Mujeres en Capital Federal, el centro neurálgico del Poder Nacional. Vamos a ver qué pasa, cómo se manifiesta la situación. Esperemos que no repriman, nada más. Bueno, te agradezco mucho tu presencia. Por favor, gracias a vos. Nosotros en un instante continuamos con la parte final ya de este Acierto Cierre. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800 444 1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Bueno, qué programita el del día de hoy, ¿no? La verdad que se habló de todo, anduvimos por todos lados, y no me quiero ir sin antes, ya que estuvo recién Javier, algo sucedió esta semana que tiene que ver con un hecho de porquería que sucedió en Mar del Plata con la chica que mataron, violaron. Gaby, hola, buenas noches. Muy buenas noches, señor Correa. Muy buenas noches a todos. Yo lo quiero relacionar para ver esta situación que sufren las mujeres, ¿no? Y es una porquería. Y el Encuentro Nacional de Mujeres, muchísimas mujeres reclamando precisamente esto.
acabar con la violencia sobre las mujeres y el derecho al aborto libre, gratuito y regulado por el Estado. Un Estado que está ausente por acción o por omisión. O por omisión. Esto es lo que vimos una chica Lucía, 16 años. No, y no quiero dejar de hablar... 16 años. No quiero dejar de hablar de la estupidez, digamos, humana, que tiene que ver con situaciones tales como, bueno, pero no le había avisado a los padres a dónde había ido. Digamos, nada. Porque si ponemos el carro delante del caballo, nos vamos a la miércoles, ¿no? En el caso de Melina. Lo vivimos en el caso de Melina. Ser joven, ser mujer, es peligroso. Es peligroso porque hay muchísima violencia, hay un ensañamiento más allá de las patologías. En este caso, no solamente fue asesinada, sino que además fue torturada. Violada, un desastre. Como muchísimas mujeres que son violentadas constantemente, que piden amparos, donde no existe un servicio de abogados que se les provea, donde no existe una red de contención, porque lo que hay no es suficiente o no llega a ser eficaz para cuidar y proteger a las mujeres precisamente de la violencia. Creo que esto fue lo que vimos con Lucía, creo que este caso nos conmueve a todos, pero hay muchas Lucías, y creo que de una vez hay que decir basta. Claro, ¿no? Y bueno, y también... de la burdez, la cosa burda de insultar y de agredir a una niña muerta. No, por eso, me parece que ya es hora de que se vayan terminando estupideces como que a un medio pelo se le moleste la muestra de unos pechos o alguna pintada, y se den cuenta que hay cosas que son más relevantes y más jodidas, ¿no? Jodidas. Totalmente de acuerdo, señor Correa. Y cuidar a una hija, yo tengo una hija mujer, usted tiene hijas mujeres, usted está rodeado por las mujeres, es precisamente enseñarles a ser libres, enseñarles a decir que no quieren. Eso es criar una hija mujer que pueda defender sus derechos y enseñarle a decir esto no está bien y sumarse a todas las campañas para prevenir precisamente esta violencia que ocurre sobre las mujeres y sobre los niños, los sectores desprotegidos. Una porquería, pero bueno, Gaby, no quería irme del programa del día de hoy sin manifestar esto. También hay una situación en el IPS que se está viviendo en este momento, ¿no? El IPS, exactamente, cambiamos de tema. Tiene que ver con que el IPS es la caja de jubilación de todos los empleados de la provincia de Buenos Aires. Esta caja existe rumor por ser absorbida por el ANSES. Esto cambia radicalmente las condiciones de jubilación de los empleados de la provincia, entre ellos los docentes. En este momento, hoy día viernes, se está realizando un abrazo simbólico para pedir precisamente por el resguardo. No olvidemos además que la caja de IPS es una caja que tiene muchísimo dinero, maneja muchísimo dinero, y que los empleados nos jubilamos con otras condiciones especiales distintas a las del ANSES, porque además nuestro aporte es mayor. Lo que pasa es que en sueldos bajos ese aporte mayor no se ve, claro, pero el aporte, el porcentaje es mayor. Bueno, situaciones que iremos desarrollando a lo largo de otros programas, ¿no? También uno no se quiere ir sin antes decir que nos están diciendo también que en este momento se está inaugurando una nueva garitas de estas de seguridad ahí en la zona de Ciudadela. Espero que esta le pongan baño, digamos, no como la que pusieron en Triunvirato y ahí en el límite con Villavoz y San Martín, 3 de febrero y San Martín, que le pongan un baño a la garita de estas porque necesitan también, ¿no? Cosas básicas. Así que iremos, lo veremos el sentido común y preparar las fuerzas de seguridad para actuar absolutamente en todos los casos. Y en estos casos de violencia y de violación no tenemos una fuerza de seguridad preparada. Bueno, lo vimos en la marcha de las mujeres en Rosario. Están preparados para reprimir, no para contener. ¿Vieron? No hablamos nada de lo que pasó en San Martín con el juzgado. Ya lo dijeron y lo escucharon todos a lo largo de todo. Bueno, la verdad que... lo único que podemos decir es que es un tema para analizar y es un tema profundo, más allá del incendio. Amenazaron a la gobernadora en un juzgado federal. Es lo que hay. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Gaby, por venir acá, con más aciertos y errores.